Polímeros. Esta clase video será introductoria al tema de polímeros y el alumno deberá completar con el apunte. Muchas de las figuras presentes en este video están tomadas del libro Engineering Materials 2, An Introduction to Microstructure Processing and Design de Michael Ashby. Ya hemos visto que los polímeros son largas cadenas de carbono, como vemos por ejemplo en esta figura el caso del polietileno denominado PE, el polímero más simple. Pero también las siliconas son polímeros, en donde se reemplaza el carbono por una cadena en donde se alternan los átomos de silicio y oxígeno. La materia prima de las siliconas es la sílice, el dióxido de silicio. Son polímeros inorgánicos, no tienen carbono, aunque se pueden agregar compuestos orgánicos en estos radicales, como en el polidimetilsiloxano o PDMS. Las siliconas suelen resistir más altas temperaturas que los polímeros orgánicos. A los polímeros los podemos dividir inicialmente en termoplásticos o termosensibles, que como su nombre lo indica, su comportamiento se torna plástico con la temperatura, y termoestables o termoresistentes, es decir, que mantienen su resistencia mecánica incluso a temperaturas más o menos altas. En los primeros, las largas cadenas están unidas unas con otras por medio de los débiles enlaces de hidrógeno, y esos enlaces son los que les dan la cualidad de plásticos, de poder deformarse tanto como lo hacen, por ejemplo, un film de cocina, o como lo hace un envase de gaseosa cuando se lo está conformando a temperaturas apenas superiores a la temperatura ambiente. Son esos enlaces los que se rompen y se vuelven a formar con otros hidrógenos. En cambio, los termoestables, además de tener enlaces de hidrógeno, tienen de vez en cuando enlaces covalentes entre carbono y carbono de las distintas cadenas, y son estos enlaces los que lo hacen resistente en temperatura. Ejemplos de los termoestables son la baquelita, ese plástico negro que se usa en las manijas y tapas de las ollas y otros instrumentos de la cocina, los pegamentos tipo epoxi, etc. También dentro de los polímeros están los elastómeros y los polímeros naturales como la celulosa, las proteínas, el cuero, etc. En esta figura podemos ver varias cadenas desordenadas de un termoplástico, es un amorfo, y en esta otra figura podemos ver que esas cadenas suelen presentar regiones en donde se ordenan y el polímero pasa a ser parcialmente cristalino, como ocurre en el polietileno. En esta figura vemos las cadenas de un termoestable con sus uniones covalentes, estos puntos rojos, lo que lo hace un polímero más rígido y mucho menos deformable. Y en esta otra vemos aparentemente una mezcla de estas dos, de esta y de esta, es decir, cadenas de un termoplástico con esporádicas uniones covalentes entre ellas. Si los enlaces débiles de hidrógeno se encuentran en estados semifundidos, es decir, arriba de una temperatura a la que llamaremos temperatura de transición vítrea o temperatura de Glass, que veremos enseguida, entonces se trata de un elastómero. Un elastómero es eso, un polímero con sus enlaces hidrógenos casi fundidos que le permiten estirarse, deformarse mucho, y fuertes enlaces covalentes esporádicos que les recuerdan cuál era su posición original a la que regresan cuando la carga desaparece. ¿Qué pasaría si un elastómero tiene sus enlaces de hidrógenos en estado rígido no semifundidos? Si uno pusiera una banda elástica en un freezer, por ejemplo, los enlaces de hidrógeno se rigidizan y la banda elástica se rompe frágilmente. Por eso es necesario que el elastómero se encuentre trabajando arriba de su temperatura de Glass. Ahora vamos a ver el tema de la temperatura de transición vítrea o temperatura de Glass. Se llama así porque fue en el vidrio en donde se estudió inicialmente, y es la temperatura en donde el vidrio se ablanda y se puede deformar como si fuera una plastilina, un polímero amorfo. Esta temperatura para los vidrios comunes es de aproximadamente 600 grados centígrados. El vidrio a temperatura ambiente es un sólido y al someterlo a temperaturas más altas que la temperatura de Glass, es decir, más altas que los 600 grados centígrados, deja de ser un sólido para ser un líquido sobreenfriado, un líquido que tiene sus enlaces semifundidos o semisólidos según se lo miren. Algunos enlaces se funden y otros no, porque al ser amorfo no tienen todos la misma energía de enlace. Esto le da una viscosidad muy alta que parece un sólido. La temperatura de Glass es una propiedad de los sólidos amorfos, y como los polímeros son amorfos o semicristalinos, también tiene su temperatura de Glass. Es un dato muy importante porque es a esa temperatura a la que debo yo someter el material para conformarlo, para darle forma. Y también es muy importante porque me limita el uso del material hasta esa temperatura
o a partir de esa temperatura, como es en el caso de los elastómeros. En este gráfico vemos cómo se comporta mecánicamente en un ensayo de tracción un polímero cuando es sometido a distintas temperaturas. Si el material se encuentra a temperatura muy por debajo de su temperatura de Glass, el polímero se rompe frágilmente. Es el caso de la banda elástica en el freezer. Si la temperatura del ensayo es cercana un 80% aproximadamente a la temperatura de Glass, el polímero tendrá cierta plasticidad. En cambio, a temperaturas muy cercanas a su temperatura de Glass, el polímero presenta una deformación generalizada y por arriba de la misma ya presenta un flujo viscoso del que hablábamos antes. Cuando un termoplástico se deforma, aquí tenemos un ejemplo de un ensayo de tracción, primero hay un cierto periodo elástico con un modo de Young de valor bajo comparado con los metales y los cerámicos, hasta llegar a la tensión de fluencia. Allí sus enlaces de hidrógeno comienzan a ceder, a romperse y a volverse a unir con otro hidrógeno vecino. Y así las cadenas comienzan a alinearse unas con otras, hasta que finalmente quedan todas las cadenas paralelas y no hay más enlaces de hidrógeno solicitados por la tensión aplicada. Entonces el polímero se torna resistente nuevamente, incrementa mucho su módulo de Young, hasta que finalmente se rompe la probeta. El polímero se vuelve muy resistente porque ahora solo quedan por romper los enlaces covalentes, que son los enlaces más fuertes de los tres tipos de enlaces fuertes que conocemos. Este comportamiento que vimos aquí lo podemos experimentar con el film de cocina. Inicialmente se deforma mucho y rápidamente, pero si seguimos deformándolo nos va a costar mucho romperlo, y no es raro que terminemos haciéndolo con unas tijeras. Tenemos que romper los enlaces covalentes. Finalmente, para concluir, en esta figura observamos la variación del modo de Young en función de la densidad de enlaces covalentes entre cadena y cadena. Debajo de su temperatura de Glass, los polímeros menos rígidos, sin ningún tipo de enlaces covalentes entre cadena y cadena, poseen un módulo de Young cercano a 2 gigapascales. Y arriba de su TG tenemos un elastómero con módulos de Young de hasta 2 órdenes de magnitud menor. Otra vez, debajo de su temperatura de Glass e incrementando el número de enlaces covalentes entre cadena y cadena, vamos incrementando el valor del modo de Young hasta llegar al valor del modo de Young del diamante, que no es más que un polímero con 100% de sus enlaces covalentes. El alumno deberá completar el tema con el apunte correspondiente. Por favor, recordar el valor de la temperatura de Glass de los polímeros que se mencionan en el apunte.